en Initiative Talks nos acompaña una autoridad en el tema de ingeniería. Está con nosotros César Sena Ruiz Díaz. Vamos a hablar de él, cómo se está desarrollando hoy día el mundo de la ingeniería con un toque de gestión empresarial. ¿Qué tal, César? Qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Claudia, un gusto estar contigo. Bueno, contame un poquito. Hoy día vos sos ingeniero electromecánico de la Universidad Nacional de Asunción, sos magíster en Administración de Negocios, especialista en didáctica universitaria. Sí. ¿Enseñaste también entonces? He enseñado, sí. He enseñado, desarrollé la docencia durante más de 15 años, pero finalmente me tuve que concentrar de nuevo en un tema que es lo que me apasiona, que es liderar el negocio. Sena Ingeniería. Contame un poquito, Sena Ingeniería es una empresa fundada por vos. Sí. ¿Cuántos años tiene? Sena Ingeniería cumple coincidentemente este año 15 años. Estamos casi de fiesta. Sí. Después de 15 años, fueron 15 años difíciles con sus altibajos, pero bueno, hoy estamos más vivos y activos que nunca y con ganas de seguir desarrollándonos. Pero estuve viendo un poquito los trabajos que ustedes desarrollaron, hicieron ya en 15 años, hiciste proyectos importantes, trabajaste con Tecnoedil, estuviste con Itaipú, vi que estuviste también con algunos proyectos, incluso con empresas internacionales. Sí, totalmente. En 15 años, lo que pasa es que un ingeniero al recibirse también tiene una trayectoria en empresas privadas. Y dentro del rubro privado estuve casi 10 años en diferentes industrias. Y eso me permitió ya conocer mucha gente, que el ambiente laboral te vaya conociendo. Y finalmente, al elegir o optar por la independencia, por lanzarse, por así decir, entonces ya es un poco más fácil. Pero primero estuve de un lado del mostrador donde nosotros, en las industrias donde yo trabajé, contrataba servicios de ingeniería y proyectos. Y entonces fuiste cliente primero, digamos. Del otro lado del mostrador primero fui cliente. Entonces eso te da también una visión diferente al momento de pasarte del otro lado. Lo que le exigías inicialmente a tus proveedores, ahora esa promesa que te hacen, entonces ahora sos vos el que tenés que cumplir esa misma promesa. Sí. ¿Te volvió más empático o al revés te pusiste más exigente porque sabes cuál es el pain que puede tener tu cliente? Qué pregunta más acertada, diría, ¿verdad? Porque es una mezcla. Tanto el liderar y estar al frente de un proyecto y trabajar con gente esperando que todos tengamos un resultado elevado te hace que seas empático. Pero al mismo tiempo tenés que ser exigente contigo mismo, con el equipo, pero más de nuevo, increíblemente contigo mismo, porque a vos te miran. Vos sos el ejemplo, vos sos el líder en ese momento y sos vos el que tenés que sacar pecho, ya sea ante un problema y muchas veces consolarle al equipo. Bueno, no nos fue bien, o qué vamos a hacer, una derrota o algo positivo y estar ahí para festejar con ellos. Tocaste un tema interesante, ese tema de decir, pues una derrota. ¿Cómo es César Sena viviendo un fracaso o un error? ¿Cómo te sentís? Porque me imagino que no todo fue color de rosa. Hoy ya con los años de experiencia y en esta etapa de mi vida profesional, yo te diría que los problemas hoy ya lo mío como bendiciones, aunque no lo creas. ¿Sí? Yo cuando tenés que consolarle al equipo, y ese es un tema de liderazgo, obviamente. Uno ya se autoconsuela por defecto, busca cómo consolarse a sí mismo, cómo superar ese pequeño problema que puede haber, que uno ya tiene dentro de la mentalidad, o si llegaste a lograr la idealizar de que un problema es una bendición y una posibilidad de mejora, eso ya te hace diferente. Ahora, el resto del equipo y cada colaborador que va logrando y va acompañando y va desarrollando, porque finalmente dentro de la profesión y dentro de haber estudiado didáctica universitaria, de haber enseñado, eso te permite te permite muchísimas armas para poder de nuevo desarrollar al equipo. Y dentro de ese consuelo, de esa derrota que para esa persona puede ser considerado algo muy malo, algo muy grave, un ingeniero junior que está arrancando, uno tiene que poder levantarlo y decirle: mira, no pasó nada, uno se equivoca. Y hoy está ese gran desafío de pasar a la siguiente generación todo el conocimiento que uno va teniendo, porque uno ya tiene que ir preparando la línea para la siguiente generación.
no somos eternos y tenemos que estar pensando, si vamos a ser estratégicos, tenemos que estar pensando quién es el que va a tomar la posta en un futuro. Sí, vos sabés Entonces que eso algo... es desarrollar en todos los niveles, desde un junior, un ingeniero ya de una edad media, con 10, 12, 15 años de experiencia. Yo hoy tengo casi 25 años de experiencia laboral como ingeniero y después un montón de experiencia más, diría desde mi niñez, pero eso te cuento después. No, me vas a contar porque me interesa eso. Yo creo que justo hablábamos nosotros hace un ratito, es impresionante cómo lo que vivís en la niñez y la adolescencia tiene mucho más peso del que nosotros pensamos, ¿verdad? El impacto de quienes son nuestros referentes. Después te voy a preguntar acerca de eso porque me interesa. Yo creo que un líder son justamente esas etapas y esa construcción, esas experiencias las que finalmente te moldean y hace que vos seas de una u otra manera. Por ejemplo, vos hablás de tener un problema o quizás un error puede ser una bendición. Sí, ¿Siempre fuiste así? Sí. ¿O es algo que ahora tomás de esta manera? No. Yo creo que cuando justamente me preguntan, o yo mismo me pregunto, bueno, ¿qué aprendí? Porque cuando hablaste de soy magíster, sí, ya tengo una primera maestría en máster en administración de negocios en una escuela. Y después, ya después de mayor y con 25 años de experiencia, me volví a inscribir y terminé un curso de un MBA. Bueno, ¿y qué aprendí? Y es eso, volver a reforzar de que la línea que uno va tomando y fue aprendiendo con el camino, ese es el camino. Uno va reforzando ciertos conceptos y uno vuelve a la escuela un poco para eso. Y contento, aprendí que ese es el camino. Ese es el proceso, ¿verdad? Estamos reconfirmando la información que hemos generado con la experiencia en los años. Y ahora contamos un poquito, ¿cómo fue pasar de ingeniero a un rol empresarial? O sea, vos no dejás de ser ingeniero, pero hoy día, sí. en algún momento vos tomaste la decisión de dejar de ser César Sena, el profesional, y empezar a ser César Sena una marca y una empresa que tiene todo un equipo también detrás. Sí, como te comenté, cuando uno está en industrias, en empresas, he trabajado prácticamente en un promedio de 2 años en 5 empresas y siempre hago este análisis como un recuerdo, como un feedback personal. He trabajado de empresas multinacionales, empresas muy grandes, locales, y a partir de ahí siempre fui buscando desarrollarme y poder liderar grupos de trabajo. Y eso me obligó, y dije, hacía el análisis de tiempo. Como ingeniero empezás a hacer cronología, cronogramas, plazos y decir, yo estoy lejos. En esta empresa escalar va a llevar su tiempo. Y me trae a recuerdo que tuve uno de mis jefes que las bendiciones de la vida, la mayoría o todos mis jefes fueron finalmente mis amigos, y uno de ellos me dijo, mira, estás en esta empresa, pero acá siempre, no siempre, pero te va a llevar mucho tiempo estar en la cabeza. Hoy estás encima de un león, pero sos cola de león. Pero si te vas a una empresa más pequeña, cuando yo le planteé, mira, estoy pensando hacer esto, y me dice, no, puedes ser cabeza, pero va a ser cola de ratón, cabeza de ratón, perdón. Entonces, eso me permitió lanzarme a empresas más pequeñas, pero todavía no sabía exactamente qué quería. Es así que finalmente siempre quería más, me exigía muchísimo a mí mismo. Quería desarrollarme, siempre quería más en la empresa donde estaba, y finalmente me di cuenta con el tiempo que lo que estaba buscando era la independencia. Necesitaba ser independiente para poder liderar realmente y poder generar el cambio en mi propia personalidad o en mi experiencia laboral. Entonces el mejor cambio es aquel que yo mismo podía hacerlo y me permitía equivocarme libremente, y bueno, y esa experiencia hoy me lleva a tomar siempre mayores desafíos más complejos. Esos son los tipos de proyectos que nos motivan, por lo menos particularmente, y a lo que el líder le motiva, normalmente también le motiva al equipo, ¿verdad? Y hablando de equipo, ¿cómo haces para motivar a tu equipo? Vos decías recién consolarlos, pero en realidad yo creo que tenía que ver con un tema de cómo contenerlos y entender que, bueno, hoy a lo mejor no fue mal, pero mañana podemos tener otra mirada y podemos salir de esto. Por supuesto, el liderazgo te obliga a justamente dentro del término cómo lideras. Hay veces que tenés que consolar, hay veces que tenés que ser un poco autoritario. Tenés que, como he refrescado la memoria y habló en el último MBA, es ser situacional.
La situación es como un padre de familia. Hay veces que tenés que empujar y forzar a desarrollarse A tu y hijo. a los hijos, Claro. sí. Y otras veces tenés que consolar, depende de la situación. Y eso es como líder lo que estamos sí o sí debemos de comprometernos en desarrollar y exigir más al equipo. Y después con el tiempo hay gente que los que logran sobrevivir, porque realmente, o mantenerse en la estructura, porque una estructura exigente, aquellos que van acompañando y van aceptando es que ese rigor y esa exigencia es el camino, van reconociendo y eso hace que el equipo se mantenga. Nosotros, el desafío hoy para mí también es tratar de trabajar con los jóvenes. Hoy mi hijo está trabajando con nosotros también, él está estudiando administración de negocios, pero está haciendo sus primeras armas y él es un poco también muchas veces mi termómetro para saber cómo está. Y él es un cliente al quien yo tengo que satisfacer también, porque yo tengo muchos colaboradores e ingenieros jóvenes que están integrando el equipo y los tiempos cambiaron. Los juegos que ellos hacían hace poco son muy diferentes a los juegos que yo hacía hace 40, 50, 45 años. Sí, Entonces, yo creo que el desafío mayor cambia es el mundo en cómo ese manejar sentido. las diferentes generaciones Sí, dentro sí, del no, del lugar de eso trabajo, es ¿verdad? Es fundamental. muy diferente. Si bien hoy de repente escuchás uno de la generación de cristal, el Sí, que y es obviamente real. que lo hace también como para lastimar a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Pero sí tienen un tipo de valoración distinta, ¿verdad? Lo que nosotros percibimos como la gente de nuestra generación, yo me parece que son un poco más joven que yo, pero la gente de nuestra generación como que no sé si era mayor la templanza y hoy a lo mejor tiene menos paciencia con algún tipo de cosas y mantenerlos enfocados en algo es un desafío importante, ¿eh? Para un líder de mi edad, a esta altura, en el ciclo en el que estamos atravesando, uno tiene que aprender muchísimo. Y yo me di cuenta que dentro de todo, si yo no me formaba o no volvía a la escuela, no iba a poder saber. Es medir un poco el termómetro y saber dónde uno está parado. Nosotros venimos, yo en mi juventud, mi adolescencia, estaba dentro de una plena dictadura. Entonces, y nuestros padres eran otro tipo de personas donde en casa no podíamos hablar mal de ciertos temas, ni siquiera tocarlos. Entonces, cuidado en la calle, y los padres no sabíamos si íbamos a volver, no sabían. De ahí pasé, todo ese ciclo es muy diferente al joven de hoy. Vos le hablas de ese tipo de cosas y no tiene idea de qué estás hablando. No vivió hoy hay eso, claro. no vivió eso. Hay una libertad plena de cualquiera dice y hace lo que quiere, lo que se le da gana. Y bueno, y con esa gente uno tiene que trabajar. Sí, la sociedad va poniéndole, vamos a decir, mote o término, terminología para cierto tipo de ciclos, pero hay que reconocer que cuando uno tiene una visión más general, el mundo va cambiando y uno tiene que adaptarse. Hablábamos con mi esposa hace poco que justamente por algo las personas van retirándose y llega un ciclo. Y mirando la historia de grandes empresarios, sus empresas y sus negocios y sus firmas se han desarrollado principalmente después que la cabeza haya salido. Eso es porque generó una semilla buena y fue cambiando y tiene que revolucionar y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces sí o sí, el recambio es importante. Bueno, y si tuviéramos que hacer, volviendo a la ingeniería, ¿qué es lo más importante que consideras al momento de hacer la planificación de un proyecto? Hay muchísimos temas en el tema de los proyectos, pero fundamentalmente pasa por la planificación. Es identificar exactamente el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto, porque increíblemente, aunque no lo creas, muchas veces no tiene claro el cliente mismo el objetivo del proyecto. Entonces uno tiene que ayudar y poner su parte para entender e interpretar qué es lo que está buscando, o mayor eficiencia, o mayor velocidad, o qué es lo que está buscando. Y una vez que se define el que se quiere, se define en qué tiempo lo vas a realizar. Que son básicamente los plazos, las programaciones. Cómo lo vas a realizar es fundamental. Tener una visión general de cómo va a evolucionar, si va a tener los materiales en tiempo, si va a haber bajante, el clima, la geopolítica, etcétera, etcétera. Cada vez los proyectos son más complejos. ¿Por qué son complejos? Porque hay demasiadas variables que debe manejarse y la globalización nos obliga a estar afilados e informados permanentemente. Uno pasa una propuesta que dura máximo un plazo de validez de 15, 30 días,
pero en 30 días se te puede haber cerrado tu canal de provisión de materia prima. Entonces, o el dólar se te disparó, bajó, subió, etc. Entonces, todo ese tipo de la planificación es fundamental y una visión de futuro y ver la tendencia de cómo van cambiando, cómo fueron cambiando los números y todas las variables, los parámetros en un tiempo para atrás para intentar predecir el futuro. O sea que a todos esos desafíos hoy se enfrentan y es bastante complejo. Y cuando tenés que coordinar equipos multidisciplinarios, porque vos tenés personas de diferentes áreas que tienen que contribuir a llevar a cabo el proyecto, ¿qué cualidad es esencial para lograr esa coordinación? Principalmente es elegir a las personas. Nosotros tenemos, por decir, varios ingenieros que son jefes de obra, residentes de obra, llamamos mucho en ingeniería. Es definir el tipo de obra y definir el perfil de liderazgo que se requiere para determinado tipo de obra. Bueno, uno ya con los años va aprendiendo, va sensando, va testeando al cliente mismo y le va testeando a los colaboradores. Entonces definir a la persona con el perfil adecuado para el proyecto adecuado es fundamental. Eso es creo que yo el principio de todo. Vos mencionabas algo con respecto al cliente que me llamó la atención. Vos decías, muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. O sea, el cliente muchas veces llega y te dice, no sé, construíme esto. Seguramente algunos sabrán y otros no están muy seguros de lo que quieren. ¿Cómo es ese proceso para atenderle a ese cliente? Porque finalmente tiene que quedar satisfecho. ¿Qué es lo que vos considerás? ¿Sos más consultivo? ¿Te enfocas más en lo técnico? ¿Cómo haces esa atención al cliente? Es una mezcla de todo, Claudia. Es una mezcla de todo. Hay proyectos que te vienen desarrollados al detalle y las exigencias son altísimas y uno no debe salir de esos proyectos. O sea que en esos casos principalmente es ya definirse los plazos, analizar, porque muchas veces el plazo está predefinido también. Pues poco vienen en ese formato donde está todo ya listo. Principalmente. Normalmente si son proyectos de origen extranjero, ese tipo de cosas, sí hay ese nivel de detalle. Ahora, después de eso tenemos que, como siempre digo, tropicalizarlo a nuestra realidad, ¿verdad? Vienen proyectos magníficos, pero eso tiene que ejecutarlo con técnicos y profesionales y con materiales de la zona o paraguayos. Entonces ahí está el gran desafío de la ingeniería y de adaptarse. En otros casos hay proyectos que no están bien definidos. Ahí es donde el valor agregado que como ingeniero o la empresa que tiene la experiencia de todos, ya sea los altibajos de épocas anteriores, ya tiene que ir adaptándose y entender lo que está buscando, hacer los ajustes que sean necesarios, plantearle al cliente, mira, acá podemos tener ciertos problemas o por qué no buscamos cierta eficiencia con este cambio si el proyecto te permite. Y eso genera muchísima confianza también. Eso es lo que hasta hoy creemos que los clientes, después de las consultas y seguimientos que hacemos, es lo que valoran muchísimo. Se valora mucho ese acompañamiento, ese respaldo técnico, ese asesoramiento, esa experiencia previa que uno tenga. Y bueno, eso genera mucha confianza. Entonces, por eso te digo que hay proyectos que no están bien pulidos, otros sí extremadamente pulidos. Ambos tienen sus pros y contras. Bueno, y en estos 15 años, ¿viste un cambio en la exigencia de los clientes? ¿Cómo está el consumidor paraguayo de este tipo de servicio? Totalmente. Cada vez la exigencia es mayor, la búsqueda de la excelencia es mayor. Hay otros estándares. ¿Y por qué? Porque la tecnología misma va descubriendo. La globalización hace que uno pueda compararse con el exterior, con el extranjero, cómo se hace en tal o cual país, en tal o cual fábrica. Entonces eso, la globalización hace que los estándares suban muchísimo. La información que está disponible en el día a día. Antes para conseguir un libro tenía que agarrar un colectivo y ir en la biblioteca y reservar el libro. Hoy abrí el teléfono y tener toda la información de todas las normas que uno necesite y busque. Entonces eso eleva mucho también el estándar. Sí, el paraguayo viaja mucho también ahora, entonces como que hay una mirada distinta, internacional, globalizada, ¿no? Viaja o se informa, porque aunque uno viaje en forma virtual, uno puede recrear diferentes tipos de industria o tener información de cómo se maneja tal o cual parte de cosas en tal parte. Entonces esa globalización hizo que los estándares suban muchísimo, son altos y exigentes, competitivos. ¿Qué habilidades tiene que tener hoy un ingeniero joven? Es difícil decir qué tiene que tener. Pero en relación, si vos pensaras en César Sena saliendo de la universidad,
lo que en ese momento necesitabas y lo que hoy le dirías a ese César Sena de 20 y tantos años, decirle, César, enfócate en esto es lo que tiene que ser parte de tu formación. ¿Ves eso? Sí, realmente. Gracias por aclarar, porque creo que es importante encuadrar un poco más. Sí, ya con los años uno ya va aprendiendo y va dándose cuenta, está todavía verde, le falta mucho, no tuvo mucho juego lúdico en su infancia o no desarrolló esta característica. Es increíble, pero uno va aprendiendo a trabajar con la gente, va descubriendo. Y sí, vemos que hay una, yo diría, una falta de curiosidad en hacer o tocar o en ejecutar o generar cambios. Muchos son muy temerosos a hacer. Como que son más reactivos antes que proactivos. Sí, temeroso, no, un poco miedo a equivocarse y estar muy encerrado. La comunicación es fundamental, es intentar de que hablen, que pregunten, que no tengan miedo. Muy encerrado en su mundo, y nosotros por lo menos en mi época éramos más curiosos y preguntábamos y no teníamos mucho miedo de equivocarnos, ese tipo de cosas. Yo veo que un poco con los jóvenes le está costando un poco eso. Muy introvertidos muchos, y le cuesta abrirse un poco, ¿verdad? A los más antiguos, el decir cómo se hace, no sé, explícame. Falta un poco más de picardía. Sí. Eso, sí. O sea, aparte de lo técnico... Tiene buena base técnica, maneja muy bien la tecnología, ese tipo de cosas. Ahora, a la hora de relacionarse con el cliente, preguntarle al cliente qué necesita, o preguntarle al técnico que está en la línea de producción cómo funciona su máquina, y bueno, ese tipo de cosas es lo que le cuesta un poco más. Que sería más la parte de habilidades blandas. Habilidades blandas, justamente. Principalmente el ingeniero. El ingeniero... estuve justamente consultando hace poco cómo es en la facultad, en la universidad, en la nacional por lo menos, chicos que tenemos con nosotros recién egresados, y me decían justamente, por lo menos noto que existe todavía esa... hay cambios ahí en esa parte que no se desarrollan todavía esas habilidades blandas, pero yo no sé si eso se aprende en la escuela. Ahí tengo todavía consultas tal vez y punto, pero creo que hay que desarrollar un poco más de la infancia, ese tipo de cosas. Sí, falta más roce en ese aspecto, para poder preguntar y romper un poco esa timidez y abrirse un poco más. ¿Crees que la IA va a tener mucha influencia en tu industria? Y sí, yo digo que la IA es fundamental. La IA genera transformación, genera cambio, genera velocidad. Creo que va a ser positivos y negativos, como todo. Yo creo que todo tiene cuestiones positivas y negativas. El hecho de ser la IA te da muchos beneficios, mucha ventaja, mucha velocidad, pero por otro lado, y me tocó ahora con el máster que hicimos hace poco, uno empieza a utilizar la tecnología, a preguntarle, y uno como que va acostumbrándose a que solamente la única fuente es la IA. Entonces cuesta profundizar en un tema, como ya tenés todo servido y uno ya da como ciertas cuestiones, informaciones, y donde uno tiene que cuestionarse, ¿es cierto? ¿Es real? ¿No me tengo que ir a buscar otro libro? ¿Otra fuente? Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que puede impactar negativamente en la capacidad de creatividad misma. No confiar demasiado en una máquina, en un bot, ¿verdad? Hay que profundizar un poco más. ¿Y qué criterio te parece que es el que la IA no va a poder reemplazar? Y justamente de criterio. Yo creo que el término vale la redundancia del criterio. El criterio a la hora de tomar decisiones. La IA te puede dar alternativas, opciones. A mí me ayuda muchísimo. Trabajando en el equipo me ayuda muchísimo. Pero me ayuda también a volver a repreguntar 3-4 veces a la IA, porque estoy seguro que esa no es la respuesta correcta. Me dan una referencia y me dan opciones. Pero con la experiencia, con lo académico, después de haber leído un montón de libros técnicos y un montón de experiencias, te das cuenta que la IA todavía está verde, por decir así. Te tira información, pero uno no puede ni por si acaso tomar como cierta todavía. Tiene que ponerle muchísimo pienso y criterio para la hora de tomar una decisión. Cuanto más relevante sea la decisión y la trascendencia en la respuesta, hay que tomar con pinza, ¿verdad? Ayuda, pero todavía hay que ponerle mucho pienso y criterio. Y ahí es donde yo creo que todavía estamos un poco lejos. Si tuvieras que hacer una retrospectiva de estos 25 años de carrera profesional, ¿cuál fue el error que más te enseñó? ¿Recordás alguno en particular? Siempre es una pregunta difícil, si es que uno piensa qué es lo que más me enseñó.
Pero aquel que realmente me golpeó y aprendí es el hecho de trabajar es seleccionar a la matriz directiva con quien estás trabajando, con quien tomamos las decisiones, con quién vamos a desarrollarnos juntos o con quién vamos a liderar en el proceso de selección y con quién vamos a trabajar los próximos 5 o 10 años es fundamental. Define un ascenso para arriba o te puede llevar para abajo también. O sea, errores en la matriz directiva te puede generar muchos inconvenientes. Eso me enseñó a ser muy exigente a la hora de involucrar o principalmente a la hora de introducir ciertos directivos en la estructura, ¿verdad? Y si tuvieras que pensar en la decisión más acertada que tomaste en toda tu carrera, ¿cuál sería? Elegir ser una empresa, como siempre digo, íntegra. Íntegra de todos aspectos, de los valores, el respeto a la gente, el respeto al cliente, el respeto a uno mismo. Hay cuestiones de valores que no se negocian. Esa transparencia es fundamental. Y eso... esas decisiones, ¿por qué te digo? Porque malos procesos, malos procedimientos tomados en su momento o por desconocimiento o por desidia o motivo que sea, eso fueron malas decisiones, pero que finalmente te volvieron a enseñar y te enseña que este es tu norte, esta es tu visión. Es muy importante tener una visión clara, poder transmitir eso al equipo. Esta es tu misión, venimos para esto. Y tus valores. Yo creo que los valores muchas veces, yo debería, siempre solo pensar en esto, los valores creo que deberían estar primero. Después, en todo caso, la visión y la misión. Donde le pongas, los valores es preponderante. Porque los valores definen con quién me relaciono, con quién no me relaciono, con quién hablo, con quién no hablo. Entonces... poco de dime con quién anda y te diré quién eres. Uso mucho eso a la hora de decidir con qué cliente vamos a trabajar. Y hoy en nuestra empresa podemos decir que tenemos clientes excelentes, de primer nivel todos. Trabajamos con el Estado, con la función pública y realmente son nuestros mejores clientes. Si bien pueden pedirnos muchas veces cosas que son fuera de lugar, pero ellos saben que ya no, señores, hasta aquí, esto no se negocia. Y uno va educando. Y podemos trabajar perfectamente con el Estado. Tú sabes que me encanta lo que decís, porque siempre que se habla, ¿verdad? Eso uno va educando, decimos. Sí. Siempre que se habla, no sé, de cosas irregulares o de corrupción, se habla desde el perfil del funcionario público, ¿verdad? O del Estado. Pero sin embargo somos nosotros, los ciudadanos, los que dejamos que esto pase o no pase. Entonces... cobra tanta vigencia lo que decís con lo de los valores, que vos digas, aquí me relaciono, así no me relaciono. O con este sí o con este no. Me parece que es vital hacerse cargo, así como vos estabas mencionando, y tomar esa responsabilidad, porque construir un Paraguay íntegro, como vos decís, más allá vos decís, hablo de la empresa, pero tu empresa hace, refleja y nutre también a la sociedad, que es lo que de repente nosotros no nos damos cuenta del impacto que tienen y me parece... vital lo que decís, lo de los valores, pero te digo en serio, porque creo profundamente en eso. El tango se baila entre dos. Y al bailarse entre dos, queremos culpar al Estado, y el empresario. Y nosotros nos llenamos la boca muchas veces al decir, no, el Estado, esto, no. No, y nosotros somos muchas veces los que ofertamos, lo que proponemos, cosas que no corresponden. Entonces por eso también hay que educarnos, autoeducarse, educar a los jóvenes que están en nuestra estructura, en nuestro equipo. Decir, nosotros, esta es nuestra línea, esto no podemos pasar, el resto sí, pero de acá no podemos pasar. Entonces eso se baila entre dos porque la oferta viene muchas veces del sector privado, después va al sector público. Entonces por eso yo hablé de un principio que en la casa se perdieron ciertos valores. No quería llevar un poco hacia ahí la conversación, pero sí es uno de los grandes males. Por eso hablé más que nada en forma integral o los valores. No, claro, no podemos perder eso. Yo no quería dejar pasar la oportunidad porque para mí son conversaciones que tenemos que tener. Yo creo que cada uno, por lo menos los paraguayos que queremos ser paraguayos de bien, tenemos que tomar esa responsabilidad. Muchas veces uno dice el gobierno, el Estado, pero en realidad... el Estado somos todos, ¿verdad? O sea, no es un ser supremo que está allá inalcanzable. En realidad, nosotros somos parte de este Paraguay. Vamos a poner un ejemplo. Entró una persona en IPS. Sí.
y está generando una revolución con poco tiempo. Tienes razón, el nuevo Pero es la titular. actitud nomás, Sí. es la actitud nomás. Entonces uno dice, empieza a buscar y dice, hay problemas acá, destapa esta olla, no, acá la lavandería no funciona, la lavandería podíamos hacer funcionar. Y para eso estamos en una empresa de ingeniería, para poder hacer funcionar las ropas industriales. Entonces, destapa esto, destapa aquello, no había sido que estaban luego cobrando unos alquileres. O sea que se puede hacer muchísimo. Yo creo que no es una cuestión, nos falta recursos sobran. Si se Falta administran intención, bien, más ¿verdad? intención, más tipo, tanto el privado como el público. Ujú. Si eso hacemos bien y trato de inculcarle a mi familia, a mis hijos, a todos, mis amigos, donde nos movemos, en la empresa, hablamos de este tipo de cosas, porque eso hay que hablar. Parece muchas veces un tabú no querer hablar de este tipo de cosas, pero en forma profesional. Ujú. Entonces, los jóvenes tienen el compromiso y la obligación, y yo me siento también parte de mi granito de arena de hablar y formar. Esa gente que tiene que defender a capa y espada esos puntos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hablar. La ingeniería nos ayuda, por supuesto, a construir, a fabricar. Pero la ingeniería, si vos me das un presupuesto de 100 y donde parte no se usa para producir, de ese presupuesto de 100 seguramente 70 tiene que ir a ejecución del proyecto. Pero si finalmente gasto 40 para producir ese proyecto, entonces obviamente va a tener vicios ocultos de esa construcción, Deficiencia. deficiencias. Entonces eso trae problemas, eso trae muerte, eso trae ineficiencia a nivel público, carretera con problemas, hospitales con problemas. Esa es la raíz de por qué, y si nosotros no superamos este tipo de cosas, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Sí, me parece Eso es lo que nos va a interesante llevar a tocarlo, otro porque yo nivel. creo que eso es parte del liderazgo. O sea, nosotros hablamos mucho del liderazgo empresarial, pero esto se tiene que ver reflejado también en la sociedad. Y volviendo a hablar de los valores, más de una vez escuché que hablabas de esto se tiene que aprender en la casa, o esto se tiene que aprender de chico, o de chico no hicieron muchas actividades lúdicas, o de chico no preguntaban ya está mucho, volviendo al ¿verdad? tema, sí. Entonces, me gustaría que me hables, ¿cómo era César Sena de niño? Era muy travieso. Era ¿Sí? Daniel el travieso en persona. Ah, no me Sí, digas. sí, realmente. Pero era muy curioso Sí. de la naturaleza, hasta hoy. La naturaleza. ¿Y tu papá y tu mamá eran muy curiosos o cómo era eso? Papá es marino, es militar, le tocaba viajar mucho. Entonces era técnico, era electricista, es maquinista de barcos, viajaba al exterior. Entonces me dejaba el depósito y el taller a mi disposición siendo un niño. Y mamá estaba con nosotros, o sea, que nos criamos con ella. Y es simpático, porque siempre le pregunto en las entrevistas a todos, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Eso es lo que más realmente me interesa. Es importante, creciste con ellos, pero enseguida la persona vuelve otra vez a otros temas que considera muy importantes. Para mí es muy importante eso. ¿Qué hiciste? ¿Cómo jugaste? ¿En qué jugabas? ¿Qué te entretenía? ¿Y vos jugabas en el taller? Yo jugaba en el taller, cuando eso era el trompo, la balita, cuando era invierno ya sabíamos que había mucho viento, eso iba a dominar el viento, tenemos que hacer pandorga, tenemos que fabricar las pandorgas, porque no era que vos te ibas como ahora y comprabas la pandorga en el ¿Y mercado. tu mamá te daba toda esa libertad? Ella era también? modista y tenía todas las herramientas que yo podía utilizar. Había comprado ella, recuerdo, unos libros de ciencia, que son 4 tomos. Y esos libros desde chico ya me interesaban. No leía muy bien, pero intentaba leer porque ahí me mostraba cómo se fabrica un juguetito. Intentaba no había plastilina, pero había harina y agua, y hacía mis mezclas para poder hacer eso. O sea que desde chico era muy juguetón y curioso. Entonces eso yo creo que hoy en día miro a un problema y me lleva, incluso cuando uno es niño, a tratar de solucionar diferentes tipos de problemas. O sea, a siempre creas. ingeniarse. Eso es lo que yo veo, que siempre Nunca estaba creaste aburrido. y jugabas con las manos. Yo no sé qué hacías significa cosas. ser aburrido. No me imagino un César Sena con 5 o 6 años estaba aburrido. No, o hacía trampa para animales, o de todo, o pescaba. Qué interesante igual lo de tu mamá. no, Mira, vos me no. decís, tu mamá estaba era modista, Sí, ¿verdad? sí. Y ella ya se encargó de comprarte los libros. O sea, por lo visto, Eh. ella vio esa intencionalidad o ese talento en vos que ya se encargó de pasarte esos 4 libros, porque podía haber comprado cualquier libro. Qué buen tema, de nuevo, y digo, y volviendo al tema de la ingeniería y los nuevos ingenieros, hoy yo sí vengo de una época donde la ingeniería y los diseños y los dibujos técnicos se realizaban a mano.
tenía que cargarle tinta al rapiograph o como El se llame. rapiograph. Sí, uno tiene que cargar la tinta y cambiando de colores. Y cambiar de color te lleva 15, 20 minutos. Entonces cada vez que intentamos hacer primero todos los rojos, después todos los verdes, después todos los azules, porque las líneas de punto por seguridad y todo lo que es una norma de planos te exigen diferentes colores, tienen diferentes significados. Yo vengo de la época del papel. Hoy es en computadora, hoy es todo el diseño. Tuve que cambiar, obviamente, cuando había unos software, sí, pero hoy en día todo es muy intuitivo y todo muy rápido. ¿Por qué volví al tema? Porque hoy mi función es, igual que seguramente mi madre en un principio, es compraba los libros y dejaba ahí. Estaba ahí para lo que necesitemos. O sea que no sé cómo hacía, siempre digo que es muy la sabiduría de la gente mayor, lo más antiguo, siempre hay que respetar. Entonces, había libros que a mí me llamaban la atención, había otros que no me llamaban mucho la atención. Estaba el libro de castellano, y yo jamás ojeé el libro de castellano. Pero estaba el libro de ciencia y a mí me encantaba. Mi hermana es psicóloga y ella ojeaba los libros de ciencia y historia. Entonces yo creo que estaban los libros de la pequeña biblioteca en casa y accedíamos a eso. Hoy mi función como un ingeniero más senior es entregarle a todo el equipo los últimos software, la última computadora. Chicos, acá hay, jueguen, disfruten, diviértanse, creen, inventen. Entonces a veces un poco tengo también esa recriminación de por qué no se está involucrando mucho, pero si yo me involucro mucho no le dejo desarrollar al joven. Entonces le voy solamente guiando. Entonces eso es nuestro papel, igual que con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, es solamente darle las herramientas, cuidarle, que no se corten, que no se quemen y después seguir que se desarrollen. Tienen que desarrollarse. Los jóvenes tienen que desarrollarse, nuestros hijos y nuestros colaboradores tienen que desarrollarse. Bueno, y si tuvieras que, de vuelta hace un rato te preguntaba, ¿qué le dirías a ese César Sena ingeniero? Si hoy justamente te mirás con ese César Sena ya de los 20 años, ¿qué consejo le darías diciéndole, sabes qué? La próxima vez no dudes tanto o animate a esto. ¿Qué consejo le darías a ese César Sena? Quizás para hacer más rápido algo que en su momento te costó más. Yo diría hacer lo que ya hiciste de nuevo. Volver a repetir. Porque yo no encuentro algo que yo hubiese cambiado. Yo me siento bien como donde estoy hoy. Me siento autorrealizado. Me siento una persona que no quiero ofender a nadie. Quiero respetarle a todos. A mi familia, a mis clientes, a mi equipo de trabajo. Entonces no cambiaría mucho. ¿Qué le diría a los nuevos jóvenes? Que sigan su sueño y que sean auténticos. Son lo más auténticos que puedan. Que no tengan miedo también al error, al fracaso, a equivocarse. Le doy todas las herramientas como para que puedan desarrollarse y hoy mi objetivo principal es que la gente pueda desarrollarse. Entonces yo me di cuenta que finalmente los chicos que trabajan con nosotros siguen porque analizamos ratio, indicadores, rotación de personal. Pero esa gente que está increíblemente poco se mueve. No se mueve, o sea que incluso ante ofertas, porque hoy competimos contra empresas multinacionales, empresas maquiladoras que vienen, te traen un capital gigantesco, te lleva hay ofertas para el personal, duplica el salario, entonces eso te desestabiliza muchísimo. Nosotros empresas familiares que básicamente somos relativamente nuevas, con 15 años, una empresa muy nueva. Hay empresas familiares que están en su tercera, incluso cuarta generación en Paraguay. Entonces, contra eso tenemos que estar trabajando, no sé si contra eso, pero tenemos que estar trabajando y eso también nos obliga a ser más, ¿cómo diría? Una alternativa sana y una buena alternativa para crecer y para desarrollarse. Eso es para todos los jóvenes y no tan jóvenes también dentro de nuestro equipo. Yo creo que ese es un arma interesante para retener talentos y para sentirse realizado uno mismo y que ellos también puedan autorrealizarse. Bueno, vos tenés una empresa familiar. ¿Cómo te gustaría que evolucione esa empresa familiar? ¿Qué legado te gustaría dejar? Que pueda seguir la empresa sin que esté yo. Y si mi gente o algún familiar va a continuar con esto, que pueda formar parte. Fomentar la meritocracia. Los mejores ocupan los mejores lugares. A veces uno mismo tiene que ceder para ponerle a otra persona, que yo considero lo ideal es poner gente siempre mejor que uno. Eso es indiscutiblemente no tener miedo. Si yo puedo formar esa estructura, y yo creo que habré dejado un legado importante, a no tener miedo, incluso en ser desplazado.
no pasa nada. Si hay alguien mejor que uno o una empresa mejor que uno, a veces me pregunta, ¿no tenés miedo que una persona sea tu competencia? Y no me da absolutamente miedo, ni siquiera pienso en eso. Si es bueno y merece, el tiempo lo dirá. Claro. Pero para eso tuvo que haber jugado un montón de niños, para eso tuvo que haber tenido un montón de experiencias y para eso tiene que ser resiliente, tiene que ser un montón de habilidades blandas que tiene que tener, no frustrarse fácilmente. Entonces, si es todo eso y el sol sale para todos, ¿qué problema hay? No, claro, sería problema. parte de su evolución. Si puedo dejar que vaya... que el equipo de trabajo, incluso 1 o 2 generaciones más puedan lograr eso, yo habré muerto en paz. Sí, bueno, y contame un poquito, ¿cómo está compuesta tu empresa familiar? Entiendo que Ruth, tu señora, es parte de la empresa y también tu hijo mencionaste, ¿no? Sí. Y mi hija, que seguro si ve el podcast en algún momento se va a enojar conmigo, ella se fue a medicina. Sí. Un día me dice, ella ingresó en la carrera de economía, Ajá. en un principio, y voy a empezar de hacia atrás. Bueno. Entonces me decía, mira, yo realmente quería hablar contigo porque realmente a mí la economía no me gusta tanto, a mí la medicina es lo que me gusta. ¿Y qué problema hay? Por supuesto, ella pensaba que yo me iba a enojar o algo así. Perseguí tu sueño, ni por si acaso, ni lo dudes. Yo realmente ingresé porque a vos te iba a gustar eso. No, yo estoy de paso. Tienen que autorrealizarse. Entonces la oferta está como te dije, el tema de los libros y ese tipo de cosas. La oferta está para todo, para el que quiera sumarse. Tengo mi nena y el chico que hoy ya son mayores de edad. Entonces, está compuesto Ruth, que está en el directorio conmigo, me acompaña para la toma de decisiones principales en el departamento administrativo, y yo me encargo fuertemente de la administración, de la producción, un poco de la parte comercial, pero más que nada acompañándole ya a los jefes, a los líderes. Cada vez estoy intentando sacar un poco más el pie del acelerador y delegar más en el equipo. Pero es interesante lo que planteas de tus hijos, porque pasa mucho que uno tiene un sueño, empieza a construir, cuesta un montón, ¿verdad? Hay muchas renuncias que tenés que hacer cuando vas construyendo y formando tu empresa, y muchos emprendedores o empresarios de repente quieren que toda la familia esté ahí. Pero como bien decías vos, puede que tu hija elija medicina y no la carrera que a lo mejor vos pensabas que iba a fortalecer la empresa, pero la empresa es tu sueño y a lo mejor ella tiene otro sueño. Sí, totalmente. A veces cuesta conciliar eso, ¿no? Totalmente. Nunca le insistí ni presioné ni nada. Yo creo en la libertad, en la decisión de cada uno que quiere para su vida. Las acciones que hago hoy o las decisiones que tomo es lo que voy a cosechar dentro de 10, 15, 20 años. Si quieren formar parte de eso, bien, y si no, no pasa nada. O sea, que yo estoy tratando de manejar la estructura familiar lo más profesionalmente posible. O sea, con procesos, procedimientos, estándares. Entonces, la toma de decisiones descentralizada. Entonces, estoy tratando de que esto sea una estructura sólida y que no dependa de ningún familiar, ¿verdad? Sí, marcaste un tema importante también, la meritocracia. O sea, tu intención es profesionalizar la empresa y aquel que pueda ocupar por las capacidades y las habilidades una posición lo haga. No precisamente tiene que ser familia, entonces. No precisamente. Yo creo que si vamos a suponer que Paulo tome quiera formar parte de la estructura. Sí. Pero formalmente, ¿verdad? Del directorio cuando termine, porque todavía tiene camino por recorrer. Él empezó de depósito, él empezó de ayudante, está ahí, está entre las bases. Él tiene que aprender a obedecer, y una vez que uno va aprendiendo a obedecer, ya puede aprender a liderar también. Pero él tiene que pasar por todo ese proceso. Entonces, está también en competencia. La competencia es sana. La competencia es buena, y la meritocracia, si uno pretende tener una estructura de largo plazo y ser eficiente y competitivo, no puede depender solamente por ser familiar. No es mérito suficiente. Si bien le puede dar una ventaja, ¿verdad? Claro. Pero no necesariamente ese es el camino. Yo particularmente creo eso. Estoy formando, es un gran desafío,
Es un desafío, porque pero obviamente yo que creo que se uno puede. forma cosas y vos decís, me Sí. encantaría que mi hijo sea parte, Sí. pero después cada uno puede tomar su camino y que vos tengas esa conciencia. Creo que es importante tocarlo ya en un estadio Sí, temprano, sí, ¿verdad? No cuando ya mira, pensaste que le iba a transferir la empresa y te das cuenta que no le gusta, ¿verdad? Te agradezco, Claudia. Sí. Seguramente eso va a generar grandes debates en familiar en casa, Sí, pero es así. me parece interesante No, yo creo tocar que, no, y que la gente que debatir. ve también, Sí, sí, sí. que son temas que a lo mejor da miedo tocar. Sí, sí. Porque asusta pues un poquito. Sí. Uno pues siempre cuando vos tenés hijos, cuando tenés descendencia, hay como un imaginario de que ojalá compartamos las mismas cosas, pero cada uno es independiente, es un ser humano único y puede tener preferencias diferentes. Cuesta un poco, pero el camino de dejar un legado no siempre es que tus hijas quieran hacer exactamente Sí, lo que vos no, querés. no. Como vos decís, pues es la meritocracia, la capacidad de que puedas ir delegando y que esto cada vez sea más corporativizado, ¿verdad? Sí. Así que No, se puede. siempre mi lema es, la puerta está abierta. Ajá. Está abierta de par en par. Que quiere quedarse se queda, que quiere ir se vaya. Por supuesto Ajá. que uno pelea también por lo que uno quiere. No Claro. tan panchamente ni decir, che, váyanse, no. Claro. Pero creo en la libertad. Mm. En la libertad de tomar decisiones, y yo trabajo más en su integridad, trabajo más en ese aspecto. Eso es lo que más me interesa. Sus valores, mantenerle alejados de prácticas que no son sanas, que contamina. Eso va a ser, volviendo al tema, mi mayor legado. Y no solamente a mis hijos, es principal y fuertemente también a la gente que trabaja con nosotros. Ujú. Eso es para mí el legado fundamental, clave. Para eso estamos. Eso es nuestro propósito. Interesante este cambio de chip, de ingeniero a líder empresarial. ¿Te costó mucho? Esto ocurre, tal vez no es para todos, tal vez hay gente que se sienta más cómoda. Yo he ofrecido muchas veces a algunas personas que yo veía que tenían el potencial, pero como siempre decimos con mi esposa, el quiero, puedo y hago, ¿verdad? En uno de los cursos que hemos hecho va un poco por ahí. El quiero, hay gente que puede e incluso quiere, pero no hace. O hay gente que hace mucho, quiere, pero tal vez no puede. Así que tiene que darse la excelencia, va mucho por ahí. De esa conjunción, de esa... Y yo no busqué específicamente ser un líder, no. Yo solamente me levantaba y dentro de mi disciplina diaria, hasta hoy me voy y trabajo y trato de buscar la satisfacción de mi cliente. Eso es para mí. Y si hay algo que me motiva fuertemente es eso, que un cliente me llame y me diga, necesito un apoyo y tengo este problema, quiero solucionar, que está dispuesto, por supuesto. Entonces ahí hay momentos que yo bajo el teléfono, dejo lo que estoy haciendo y me voy. Y eso es lo que hago. Y si eso me llevó a decir, o alguien diga, estoy como líder empresarial, sí, es una consecuencia. Como siempre le digo a la gente, el dinero, y un tema también con los hijos, el dinero va a venir después, no importa qué carrera o qué especialidad o lo que hagas. Eso viene como una consecuencia, si es eso lo que uno busca o necesita. A veces ni siquiera necesita, porque si lo que te hace autorrealizarte. Yo pienso muchísimo en ese tipo de cosas. Autorrealizarme, que satisfacer una necesidad de un cliente, que más que nada un cliente, quiero colaborar en su estructura, en su industria, y solamente somos lo que somos. Por eso te decía que le diría a los nuevos jóvenes, que sean ellos mismos, porque yo solamente soy yo. No tengo que demostrar nada a nadie ni nada, solamente me levanto, trabajo y hago lo que tengo que hacer. Y eso pasa con mis hijos, que tengo que educarlos y criarlos porque siguen todavía en casa. Espero que en algún momento también puedan ser 100% independientes. Hoy yo creo que son independientes, solamente viven en casa. Les trato como profesionales y a todos. Con toda mi familia, con todo aquel que me quiera escuchar, ya sea pariente, amigo, etc. Y si tuviéramos nosotros que hablar de cuánto pesa, ¿verdad? O qué son los pasos que vos tomás para profesionalizar, porque tocaste varios puntos interesantes, ¿verdad? De ingeniero, si bien vos decís, yo no busqué ser líder, pero desde el momento que vos buscaste hacer las cosas diferentes o hacerlas, darle siempre un poco más, o sea, tu cliente te pide una obra y vos le das la consultoría, la asesorás, siempre dar un poco más, ya te pone en una posición diferente. Sí, totalmente. Entonces, a lo mejor decís, yo era es yo, cierto. Sí. pero yo creo que ya
tenés vos un perfil, hay algo que te mueve, Sí. no sé si es la iniciativa, es la proactividad, es una combinación de que te gusta ser creativo, hacer, solucionar. Me imagino que habrá muchas cosas, pero que sí ya fomentan que vos te diferencies del resto, aunque no hayas buscado. Yo estoy seguro que muchos líderes de todas áreas, religiosos inclusive, no creo que hayan querido ser líderes. Les nació, les salió y siguieron su propósito y se desarrollaron. Es solo eso. Pero y hacer, por ejemplo, vos estuviste en un máster ahora, justamente empresarial, venís del mundo de la ingeniería. ¿Eso por qué lo hiciste, por ejemplo? Claro. ¿Qué te motivó, creo que verdad? uno tiene que ir calibrándose de nuevo. Ujú. Y uno vuelve a la escuela para decir, ok, ¿en qué están? ¿En qué están mis colegas? ¿En qué están los demás? ¿En qué están los médicos? Y eso fue un espacio muy interesante por la diversidad de profesiones. Ujú. Entonces uno... y de hecho, dentro... Me parece... A ver si va por ahí la idea. De nuevo con mi socia, un día me dice... Pero había un tema que estábamos discutiendo. ¿Pero quién es el gerente? Gerente general. Sí, ¿quién es? Y uno mira hacia atrás y digo, ¿y si sos vos? No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo. Pero uno fue pasando de colaborador, empezaste con 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Primero fuiste jefe, a lo mejor. Fuiste jefe sin darte cuenta, jefe comercial, después jefe de producción, después jefe administrativo, y después estuviste en todo, y hasta que el ambiente te va dejando, ok, sos vos líder. Yo. Entonces, cuando hay problemas o hay tipos aquí, vos antes en otro momento le consultabas a otra gente que estaba cerca, pero a medida que te vas subiendo en la pirámide, por decir así, te das cuenta que ya no tengo a quién preguntarle. Entonces, sos vos que tenés que tomar las decisiones. Y ahí es el momento en que uno tiene que decir, ok, ya que estoy yo como líder, tengo que volver a ser profesional. Pero te digo que fue una consecuencia después. O sea, no es que uno buscó antes, sino que O sea, el después trabajo te llevó a llegar a esta posición. Totalmente. Cuando llegas acá, se habla mucho de eso de la soledad del liderazgo. Totalmente. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Qué hacen otros líderes? Y te pusiste a mirar qué hacían otros líderes Sí, y decidiste entonces... Sí, donde uno finalmente analiza sus valores, su norte, define directrices, se compara y finalmente dice, ok, me tengo que ir para acá. Porque eso es nuestra función finalmente. ¿Para dónde vamos? Y el cómo lo llegamos ya le dejamos muchas veces al equipo. Hoy las decisiones son para dónde vamos, con quién nos relacionamos, con quién no. Hacia aquí, este es nuestro norte. Esa es nuestra función principal. Y dejar un legado y tener un propósito. Bueno, y finalmente, ¿cómo resumís tu filosofía profesional en una sola frase o en una sola oración? Perseverancia, optimismo y trabajo diario. Yo creo que son esos factores, independientemente de lo que uno busca, sea quiera ser o no líder, un buen profesional, un buen abogado, un buen médico, un buen administrador de negocio. Son esos 3 puntos que estoy seguro, un futbolista, esa disciplina, ese esfuerzo diario, levantarse y ser optimista para consigo mismo a pesar de las dificultades. Eso le va a llevar a cumplir tarde o temprano a sus objetivos. Bueno, te quiero agradecer, César. Hoy en Initiative Talks vimos que la ingeniería es mucho más allá de cálculos, estructuras y solamente números. Hay un lado humano, hay un lado que tiene que ver con habilidades blandas. César Augusto Sena Ruiz Díaz hoy nos muestra una mirada estratégica sobre lo que es en un mundo sumamente técnico tener una visión de innovación, liderazgo, visión empresarial y demostrando también que los grandes proyectos no se construyen solamente con conocimiento técnico, sino que hay que tener visión, hay que tener disciplina, hay que tener la capacidad de ver más allá de lo que hoy día nada más está ocurriendo y por sobre todo perseverancia, optimismo, como decías, me parece que son duro, sí, trabajo diario duro. Así que eso es lo que decía. Te agradezco muchísimo, ingeniero, máster. César Sena, por estar hoy con nosotros y compartir esto. Me parece que pasamos una tarde súper linda. Pero totalmente. Te agradezco muchísimo, Claudia, y el que más agradecido estoy yo realmente porque me permitió hacer una pausa y mirar un poco para atrás. Volvimos a la infancia, mirar para adelante, afianzar algunos conceptos y bueno, hacer saber un poco
a todo lo que podamos, ¿verdad? Lo que uno hace y lo que creemos, porque nadie tiene la respuesta absoluta a todas las preguntas, ¿verdad? Pero hacemos lo que creemos que es lo mejor, ¿verdad? Bueno, cada uno así concluye es. como... Sí, muchas como gracias, esa. muchas gracias por esta Claudia. mirada positiva y por sobre todo que somos responsables cada uno de construir el mundo, este país tan lindo que tenemos, el Paraguay que todos soñamos. Lo hacemos entre todos y lo hacemos con gente con iniciativa. Gracias, César. Muchísimas gracias a vos, Claudia. Bueno, y vos no te olvides de sumarte a nuestro canal de YouTube, buscanos Initiative PY y seguinos para un próximo episodio de Initiative Talks. Chao, chao.